invito a buscar en la epístola de Santiago. Vamos a leer capítulo 3 y los versículos del 1 al 12. Santiago capítulo 3. Y leemos la palabra del Señor, versículos 1 al 12. Dice así la palabra de Dios: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El Señor bendiga esta meditación de su palabra. Y en esta mañana, hermanos, el título de la enseñanza es El poder y el peligro de la lengua. El poder y el peligro de la lengua. Ya anteriormente, en el capítulo 1 y en el versículo 19 y en el versículo 26, también Santiago ya se había referido un poco a este tema. En el versículo 19 él había dicho esto del capítulo 1: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, o sea, hombre o mujer, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces habíamos considerado que lo contrario es lo que muchas veces nos ocurre, que las personas somos prontos para hablar y somos tardos para oír. Y ya habíamos considerado que la palabra nos dice: en la multitud de palabras, ahí abunda pecado también. ¿Y qué se produce cuando esto ocurre? Que somos tardos para oír y prontos para hablar. Da como resultado la ira y el enojo en esos momentos. Y en el versículo 26 él había comentado eso: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces habíamos considerado, sí hay una religión verdadera que la palabra del Señor nos enseña, por lo cual nosotros podemos afirmar si estamos siguiendo, practicando la religión verdadera. Y una de las marcas de esa religión era esa, que puede refrenar su lengua. Ahora, hermanos, lo que podemos recordar es esto, o más bien podemos afirmar esto:
Las palabras que salen de nuestra boca van a revelar entonces lo que hay en nuestro corazón. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta en esta enseñanza, porque cuando hablamos de la lengua no nos vamos a referir como a un ente, a un ser que actúa solo, no, sino que estamos hablando de la persona. Ese es el punto. Entonces, lo que la persona tiene en el centro de su ser es lo que va a salir a través de sus labios. Un puritano afirmaba esto: las palabras son los frutos de nuestra alma. Y eso es lo que debemos recordar. Nosotros somos un ser integral. Porque ¿cuál es el centro de nuestro ser? La Biblia nos dice que es el corazón. Pero entendemos, no es este órgano, el corazón, este músculo, sino que es esa parte inmaterial del hombre que gobierna nuestra vida. Pero esa parte nuestra hace que nuestras palabras, lo que sale, lo que pronunciamos con nuestros labios, con nuestra lengua, ahí está conectado. Podemos ver esa conexión. Entonces, dependiendo de lo que haya en nuestro corazón, entonces, así nosotros vamos a hablar. Entonces, este es un tema que es de gran importancia para nosotros como creyentes, que si estamos profesando entonces la verdadera religión, debemos considerar esto: nuestras palabras, los frutos que salen de nuestros labios, afectan, hermanos, nuestra vida en la familia, afectan nuestra vida en la iglesia y afectan nuestra relación con cada persona. Las palabras que nosotros hablamos. En el contexto de Santiago, recordemos que era una iglesia que estaba sufriendo pruebas, persecuciones, habían perdido todo. Y Santiago estaba preocupado. Hermanos, en medio de todo esto, ¿qué son las cosas que debemos decir? Porque podría haber tal vez queja, resentimiento en contra del Señor, o también, como habíamos visto en los pasajes anteriores, hablando en contra de los necesitados, mostrando favoritismo con las palabras también, eligiendo a unos por encima del otro. Entonces todo está conectado a este mensaje, hermanos. Ahora, entonces, lo que debemos considerar es eso. Entonces, cuando hablamos entonces de nuestras palabras, de la lengua, entonces debemos reconocer, hermanos, y eso es lo que vamos a ir viendo en la clase. Esto es algo que se puede controlar, porque ahí dice que ningún hombre puede, pero es algo que solo con la gracia y el auxilio del Señor, aquel que ha nacido de nuevo, puede llegar a tener ese dominio propio sobre las palabras que pronuncia. Porque de lo contrario, hermanos, aunque hayamos conocido al Señor, si no vamos madurando en esto, vamos a tener muchos inconvenientes por causa de las palabras que decimos. Efesios capítulo 5 y versículos 18 al 19, Pablo dijo lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y dice: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso es lo que quiero enfatizar, hermanos, porque él dice, debemos ser llenos del Espíritu para hablar salmos, para hablar la palabra. Queremos hablar correctamente, que nuestras palabras que pronunciamos realmente puedan ser basados en la palabra y que sea agradable al que escucha. Lo que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo. Porque recuerda lo que él está hablando ahí. La persona que se embriaga con vino pierde el control. No sabe lo que dice y no sabe lo que hace. Y muchas veces después que ha pasado el efecto tiene que ir y pedir perdón o tratar de resolver lo que hizo y dijo. Pero a lo contrario de lo que él dice, nosotros más bien debemos ser controlados y guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que hablemos correctamente. Eso es lo que cada uno de nosotros debe reconocer. En primer lugar, tengo al Espíritu Santo de Dios morando en mi vida, porque si es así, entonces es que podemos lidiar con esto. De lo contrario, no es un mensaje moralista, que usted trate de morderse la lengua al decir una palabra o contar hasta 10. No es eso, hermanos, es que necesita un cambio de corazón, primeramente, para que lo que salga de usted entonces sea lo normal, que usted hable lo que sea grato al Señor. Ahora, ser llenos del Espíritu, recordamos que nosotros no nos referimos a algo místico o algo asombroso. No, lo que entendemos con la palabra es que debe morar la palabra de Dios en abundancia en la vida del creyente. Mientras más lleno de la palabra estemos, eso es lo que el Espíritu Santo utiliza para que en el momento en que debamos pronunciar nuestras palabras,
Él lo aplique a nuestro corazón y podamos ser sabios y prudentes en lo que hablamos. La palabra dice en primera de Pedro 3:18, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, usted quiere ver días buenos, dice Pedro, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Eso es lo que el Espíritu Santo nos debe recordar en esos momentos. Quiere que la situación en su hogar esté bien, refrene su lengua en ese momento, deténgase. Que si en su hogar algo se daña o algo ocurre, ya sea que lo haga usted o su esposa o su esposo o su hijo, ¿cuáles son las palabras que salen de su boca? Que más bien puede en ese momento, era algo sencillo pero desencadenó un gran problema. Refrene su lengua, pero eso es, necesitamos la palabra de Dios abundando en nosotros para en esos momentos poder hablar con cautela, lo que sea agradable al Señor y no realmente como muchas veces ocurre, que lo que se produce más bien es traer un conflicto donde tal vez no era lo que debía ocurrir si hubiéramos actuado con madurez, como Santiago va a apuntar. Entonces el primer punto que vamos a ver, hermanos, es que cómo Santiago relaciona la enseñanza también con el poder de la lengua. En el versículo 1 y 2, ese es el primer punto, que mayor autoridad va a implicar un juicio muy severo. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, del versículo 3 al 12, claramente vamos a ver lo que él expone sobre el tema de la lengua. Vamos a ver sus ilustraciones, vamos a ver las características que él dice de cómo es la lengua. Y vamos a ver la inconsistencia que él también menciona. Pero estos dos versículos, hermanos, pareciera que él está abordando otro tema. Pero como les digo, lo que nosotros enseñamos, que lo hacemos verbalmente, claro que también afecta, sale de nuestros labios, está relacionado con el tema de la lengua. Ahora, Santiago no está de ninguna manera oponiéndose a lo que el Señor ha enseñado en su palabra cuando Él nos dice que Él ha constituido pastores y maestros para la iglesia. O sea, tiene que haber gente que enseñe. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 también dice que es algo bueno si alguien anhela ser, si alguno anhela el obispado, dice buena obra desea. Realmente es un privilegio, hermanos, el que Dios conceda a un hombre el que pueda enseñar la palabra del Señor. Pero a la misma vez, vean lo que se nos está revelando. Esto es una gran responsabilidad, porque las palabras que aquel que está enseñando la palabra está pronunciando traerán juicio sobre su vida. Mateo 12:36 dice, mas yo os digo, hermanos, que de toda palabra ociosa o toda palabra vana o inútil, dice, que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Si alguien enseña la palabra, pero no está enseñando conforme a la verdad, sino que está enseñando palabras vanas, en este momento eso es lo que está ocurriendo, hermanos. La mayoría, ¿verdad?, me están prestando atención. Pero ¿qué estoy enseñando? Y si estoy enseñando palabras vanas y sin sentido, un día recibiré un juicio de parte del Señor. Ahora, precisamente eso es lo que va a ocurrir. Dice, recibiremos mayor juicio, es la palabra que ahí se podría traducir en lugar de condenación. La Biblia de la Sociedad Bíblica Trinitaria lo traduce así: recibiremos mayor juicio, porque estamos en un puesto de autoridad y estamos enseñando, y aquellos que me escuchan llegan a poner en práctica lo que estoy proclamando. Entonces, por eso el cuidado que aquellos de los que enseñan, la iglesia tiene que estar atento, que sean aquellos que realmente han pasado meditando y estudiando el pasaje, para que cuando yo escuche lo que están enseñando, realmente sea conforme a esta verdad. Por eso cada uno de ustedes también tiene esa responsabilidad de ser diligente en examinar lo que estoy oyendo, para ver si es conforme a la verdad que yo he abrazado en la palabra. Por eso nosotros, gracias al Señor, tenemos nuestra confesión de fe, que puede ser una guía para ustedes también, de poder evaluar si lo que está diciendo es lo que yo creo que he confesado a través de este documento. Entonces, cada uno de nosotros, dice Romanos 14:12, así como el que enseña recibirá juicio, también Romanos 14:12 dice, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí.
Entonces nosotros por enseñar, pero cada uno de ustedes también, hermanos, por las palabras que usted también diga, dará cuenta a Dios de las palabras que usted haya pronunciado. Y cuánto más si usted ha tenido la oportunidad de enseñar. Porque ese es el sentido, hermano, lo que yo enseño, lo que los pastores enseñamos, son palabras que están juzgando sobre mi vida. Durante la semana, al preparar la enseñanza, realmente era eso, el momento de hablar con mis compañeros, con mi esposa, con las personas con las que interactuaba, era recordar lo que estoy diciendo, está reflejando lo que hay ahorita en mi corazón, porque es lo que voy a enseñar a la iglesia. Lastimosamente muchas veces vemos que muchos enseñan cosas que si evaluamos su vida realmente estarán viviendo eso. Por eso es una gran responsabilidad que cada uno de los que enseñan tienen delante del Señor. ¿Cuál es el propósito entonces de proclamar el mensaje de la fe? Bueno, nosotros queremos compartir la verdad de Dios. Un mensaje que sea para edificar a la iglesia, para que la iglesia crezca en el conocimiento del Señor, para que la iglesia también anhele servir al Señor Jesucristo. Por eso entonces es que necesitamos hombres que sean llenos del Espíritu Santo. Necesitamos las oraciones de la iglesia para que Dios nos use con poder y que podamos hablar fielmente la palabra. El Señor dijo en Juan 16 que el Espíritu Santo lo que va a hacer es guiarnos a toda verdad. Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Dice, Él, el Espíritu Santo, me glorificará, dice el Señor, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué hace el Espíritu Santo con el predicador? Glorifica a Cristo. Ese es el mensaje, hermanos. En medio de la iglesia, cuando la palabra de Dios es proclamada, eso es lo que usted debe considerar. ¿Este maestro de la palabra está glorificando a Cristo? ¿O se está glorificando a sí mismo? Lo que está glorificando es su mensaje, su elocuencia, su oratoria. ¿Es eso? No, debe el Espíritu Santo guiar a la iglesia por la palabra a Cristo. Eso es lo que nosotros debemos considerar. Se trata entonces de pronunciar, proclamar y promover a Jesucristo. Lastimosamente en muchos lugares lo que las iglesias fomentan es al hombre que está ahí liderando y los tienen como ídolos, como si lo que ellos dijeran fuera infalible o inerrante. No, lo único infalible e inerrante es la palabra del Señor. Si bien la semana anterior entendíamos, Dios ha establecido hombres de Dios para enseñar, pero esto es para que ellos sean un modelo, no un ídolo, porque eso es quebrantar la ley del Señor. Todos aquí debemos adorar al único Dios verdadero, que se da a conocer por su palabra. Entonces eso es lo que debemos nosotros enseñar. Cuando eso no ocurre, hermanos, debemos preocuparnos entonces. Pero cuánto más debe haber temor en aquellos que anhelan entonces esta labor tan digna. ¿Sí? Es un gran privilegio Dios usar a un pecador que ha redimido para que anuncie este glorioso mensaje. Pero recuerde también que dará cuenta a Dios por cada palabra que usted haya anunciado. Ahora en el versículo 12 dice, ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Entonces podemos aplicarlo de dos maneras, hermanos. Por un lado, cuando la palabra de Dios es proclamada, recuerde, las personas, el pecador, va a ser confrontado con su palabra y muchas veces se va a sentir ofendido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está revelando lo que hay en su corazón. Lastimosamente, en muchos contextos lo que se quiere hablar es anunciarle a las personas un mensaje que le haga sentir bien. Inclusive muchos tratan de hacer el púlpito, como un hermano los señalaba, tratan de hacerse el gracioso a través del púlpito, porque el mensaje que quieren transmitir es algo nada más que haga reír o amenizar el momento. Pero realmente, hermanos, ¿cuál es el mensaje que se debe anunciar al hombre? Porque cuando entendemos la verdad de la palabra, lo que está en juego, podríamos decir, es el destino del alma de aquellos que escuchan. Entonces, ¿cómo podría venir un hombre a venir y tratar de hacerlo reír solamente y que usted salga hoy y vaya a su casa contento con lo que escuchó, pero muerto en sus delitos y en sus pecados y esperando la condenación de su alma? Más bien el mensaje que debe entender y escuchar es este: si usted no está refugiado en Cristo, lo que le espera es la condenación eterna. Y eso, hermanos, debe, por el poder del Espíritu Santo, convencer el corazón del hombre. Un predicador del pasado, un puritano,
hablando de esa labor que él entendía lo que implicaba anunciar el mensaje, él decía: rara vez me retiro del púlpito sin que mi conciencia me redarguya. Y él decía: porque no he sido más serio y ferviente. Me acusa no por la falta de elegancia, ni porque dijera alguna palabra ordinaria, sino que me pregunta, decía él: ¿cómo puedes hablar de vida y muerte con semejante corazón? ¿Cómo puedes predicar el cielo y del infierno de un modo tan indolente y aburrido? ¿Crees realmente lo que dices? ¿Hablas en serio o hablas en broma? ¿Cómo puedes decirle a la gente lo que es el pecado y hablar de su sufrimiento presente y futuro y no sentirte más afectado por ello? ¿No deberías llorar por estas personas y no deberían tus lágrimas interrumpir tus palabras? ¿No deberías hablar a viva voz y mostrarles sus pecados y rogarles y suplicarles que reflexionen seriamente en la vida y en la muerte? Eso es lo que implica, hermanos, que la palabra sea proclamada. Lo que anhelamos es que el Espíritu Santo convenza al pecador, que lo haga realmente ver la necesidad de un Salvador. Entonces, en un sentido, la palabra de Dios es la palabra de Dios la que debe hacer eso, cuando es expuesta fielmente. Pero ahora, lo que debemos considerar es la otra parte, hermanos. Cuando nosotros más bien hablamos, se está revelando entonces si realmente en nuestra vida hay madurez espiritual. Dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Esa palabra perfecto no se refiere a alguien que sea sin mancha, ¿verdad? Alguien intachable, no. Lo que se refiere, y lo habíamos visto también en el capítulo 1, es alguien que ha crecido en madurez espiritual. Eso es. ¿Qué es lo que se espera del creyente? Realmente que él vaya progresando en su madurez, que él pueda tener esta marca del fruto del Espíritu, como es el dominio propio, que pueda entonces reflejarse que lo que habla realmente es alguien que considera con prudencia sus palabras. Porque realmente, hermanos, lo que ocurre muchas veces en el creyente es cuando no hemos progresado en nuestra santificación. Realmente lo que se nota muchas veces es esa falta de dominio propio, más bien, que cualquier situación nos hace estallar, por lo más mínimo que sea. Pero lo que debemos procurar entonces más bien es ir a la palabra, y hoy estamos entendiendo: yo necesito que sea Cristo gobernando mis palabras por la llenura de su Santo Espíritu para hablar como debe ser. Entonces, el uso de la lengua, podemos considerar, es ese termómetro espiritual. Nos va a decir dónde estamos en nuestra madurez. Cada uno de nosotros puede hacer ese autoexamen. ¿He crecido o más bien he retrocedido? Cada uno de nosotros debe evaluarse. Pero asimismo, aquellos que no están en Cristo, también eso es una marca que usted debe considerar. Las palabras que están saliendo de su boca cada día, cada momento, reflejan si usted realmente está con Cristo o no. Ahora, Santiago, para ir avanzando, del versículo 3 al versículo 5, él da estas ilustraciones sobre el poder de la lengua y toma esos tres ejemplos, que es el de los caballos, el de las naves y el del fuego. Con el caballo los tres apuntan a la misma idea, hermanos. Es algo grande, como lo es el caballo, con toda su fuerza, con toda su fortaleza. Pero ¿cómo puede domar a alguien a un caballo? Dice: lo doma controlándole su lengua. Eso es todo lo que se necesita. Lo mismo con esos barcos en el océano, que usted ve que golpea el océano con todo su ímpetu a esos barcos, y usted lo puede ir direccionando con algo sencillo, con el timón. Y también con la analogía del fuego, es lo que dice: un bosque grande con una chispita, usted puede provocar algo escandaloso. Y eso es lo que él quiere transmitir. Así mismo, hermanos, nosotros, todo nuestro ser, con solo unas palabras pueden desembocarse, traer una catástrofe, provocar un incendio, siguiendo la metáfora, si no controlamos entonces nosotros lo que decimos. Perdón.
Ahora, vea que lo que Él quiere transmitir entonces es ese poder que se requiere para dirigir algo tan pequeño. Entonces el Señor en Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y Él dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuevamente, eso es lo que está reinando en nuestro corazón, va a dirigir todo nuestro ser. Por eso entonces, ¿qué es lo que necesitamos, hermanos? ¿Recuerdan cuando el Señor llama a Isaías, en el libro de Isaías capítulo 6? Y en el versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar y con unas tenazas. Y el versículo 7, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Queremos hablar lo correcto conforme a la verdad. Lo que necesitamos primeramente es esto, hermanos, que el Señor purifique nuestro ser. Cuando hablamos de nuestros labios, bueno, estamos nuevamente apuntando a la persona. Nosotros necesitamos que Dios nos lave de nuestra maldad y que ya no seamos nosotros mismos el centro de nuestro ser, nuestro pecado, lo que esté reinando ahí. Porque cuando es así, eso es lo que va a salir por nuestros labios. Lo que necesitamos entonces es esa limpieza del Señor en primer lugar, para que ahora sí podamos nosotros someter nuestras palabras al dominio de Cristo. Eso es lo que Santiago aquí quiere apuntar. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos la gracia del Señor Jesucristo para hacer esto. No depende de nuestras fuerzas. Por eso cada uno de nosotros debe ir con fervor al Señor, utilizando los medios de gracia para que se pueda reflejar entonces en cómo nosotros decimos las cosas. Y ya hemos visto también las cosas que también hacemos. Ahora vean en el tercer punto cómo Santiago, inspirado por Dios, caracteriza a la lengua. Versículos del 6 al 8, él va a describir a la lengua. Eso es lo que hace. Primero nos dice que la lengua es un fuego. Es suficiente ella para incendiar o encender un gran bosque. Como les decía, basta una sola palabra para que en medio de la iglesia haya una gran división, para que en su hogar se desate también un gran conflicto. Basta una palabra para destruir una amistad. Es un fuego. Eso es lo que Él quiere traernos a mente. Entendamos, destruye la paz. Proverbios 16:27, el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. ¿Qué es lo que hace el perverso? Ve, profundiza para encontrar el mal y pronunciarlo y generar un conflicto. El hombre perverso actúa de esa manera. Indaga un tema o profundiza en una situación para empezar a generar el conflicto y hablar y pronunciarlo. Eso es lo que hay en su corazón. Después él dice, es un mundo de maldad. Es un mundo de iniquidad, se puede traducir. Entendemos que para el impío eso es lo que lo gobierna. Un mundo de maldad es lo que hay en su corazón y se manifiesta de muchas cosas en lo que dice. Ustedes pueden ver, hermanos, en algunos eventos lo que las personas pronuncian, las palabras que dicen. Ese es un mundo de maldad que hay en el corazón que está saliendo. Pero ahora nuevamente en el creyente, si esto no es santificado por los medios de gracia, con el auxilio del Señor, también van a salir cosas que debemos ir mortificando con la gracia del Señor. Recordar eso, es un mundo de maldad. Por eso necesitamos la gracia cada día del Señor. Después él dice, la lengua está entre nuestros miembros, es decir, está constituida, gobernando sobre nuestros miembros. Y él dice, contamina todo el cuerpo. Nuevamente, la manera en cómo nosotros nos expresamos revela entonces quiénes somos. ¿Han visto el momento cuando una persona dice algo y después dice, es que yo no soy así, lo que dije no tenía sentido, yo no soy así? Realmente lo que la palabra dice es que sí somos así. Eso es lo que hay en su corazón, eso es lo que está ahí. Sí, después puede haber perdón, ¿verdad? Arrepentimiento, pero salió algo que había ahí. Por lo cual es algo que nosotros debemos, por la gracia del Señor, ir mortificando. Eclesiastés 5:6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harías o por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? No dejes que tu boca
te haga pecar. Nuevamente, hermanos, esto es en la gracia del Señor. Recuerde, si usted no está en Cristo, eso es lo que va a salir normalmente en usted. Su boca refleja lo que hay en el corazón y hay pecado. Luego dice que inflama o hace arder la rueda de la creación. Eso es lo que se refiere es a nuestra existencia. Y es lo que nosotros también confesamos. Un niño, desde que él es pequeñito, ya él está hablando cosas incorrectas. A él usted tiene que enseñarle, hable la verdad. No diga esas palabras. ¿Por qué? Porque la existencia del ser humano está marcada por eso. Nuestra niñez, juventud, nuestro adulto y aún un anciano también. Estamos hablando de alguien que no ha sido transformado por Cristo, e inclusive entonces también aquel que Dios ha salvado pero no ha madurado en esto. Toda nuestra existencia se ve afectado de esa manera. La manera entonces como hablamos expresa y revela lo que está ahí en nuestro corazón. Y él dice, es inflamada por el infierno. Vean la idea que él quiere transmitir. Porque ese era un lugar, Gehenna es la palabra que está ahí donde dice infierno, que era donde se quemaban todos los desperdicios en la zona de Judea, y era algo que pasaba encendido todos los días, ese fuego. Entonces él decía, así se enciende, la lengua así pasa encendida, es esa llama, es alimentada por la maldad. Entonces, hermanos, vemos que la descripción que la palabra hace de la lengua no es nada liviano. ¿Qué está domando o qué está dominando, controlando nuestro ser? ¿Es ese pecado que produce todo esto? O más bien, gracias a Dios hemos avanzado en esta área. Y ahora del versículo 7 y el 8 él afirma esto, no puede ser domado. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, lleno de veneno mortal. Y es lo que nosotros vemos en la creación, el mandato que Dios le dio al hombre. El hombre ejerce dominio sobre lo creado. Y ustedes pueden recordar cómo el hombre ha llegado a domesticar toda clase de bestias, tanto del mar, del aire, en la tierra. Pero lo que el Señor dice, usted puede dominar eso, pero hay algo que le es imposible. Es su lengua. Hermanos, esto es para hacernos ver a nosotros nuestra dependencia de Cristo. Si eso no ocurre, si ella es la que nos controla, nuevamente eso le traerá muchos problemas a su vida. Se verá en muchas aflicciones. Pero gloria al Señor, porque si hemos progresado debemos alabarle al Señor, pero también reconocemos, es algo que va a ser continuo, hasta el día en que estemos en la gloria. Antes vamos a tener que lidiar con esto. Va a ser una batalla, pero gloria al Señor que Él nos da los medios. Por eso, hermanos, cuando descuidamos la oración, descuidamos el exponernos a la palabra, participar de la mesa del Señor, de todo lo que el Dios nos da para fortalecernos espiritualmente, ¿cómo usted espera entonces controlar esto? Realmente es una batalla que usted puede estar perdiendo por ese descuido. Ahora vean que del versículo 9 al versículo 12, él entonces va a pronunciar esto. Hay una inconsistencia. No puede haber más bien esa inconsistencia de alabanza y a la misma vez de maldición. Él dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Recordemos que Santiago utiliza muchas de estas ilustraciones y creo que es algo bastante fácil de entender. Usted no puede sembrar un árbol de naranjas y que le vaya a dar limones. Eso es, si usted tiene a Cristo en su corazón, ahí no puede salir una ofensa hacia su prójimo. No debe ser así. Hermanos míos, él dice, esto no debe ser así. Un reformador decía, cuidado, no tenemos dos lenguas, tenemos una sola. No es que con una lengua usted maldice y con otra lengua bendice, no, es la misma. Y lo que está saliendo ahí es realmente lo que hay en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? En primer lugar, bueno, esa limpieza por parte del Señor, para que así entonces nosotros podamos hablar conforme a lo que el Señor ha establecido en su palabra.
porque es lo que también transmite es esta idea. Y ahí es donde también debemos hacer esa autoevaluación. ¿Cómo es posible que alguien pueda estar hoy aquí alabando al Señor, refiriéndome a este momento? ¿O cómo yo podría estarles hablando a ustedes la palabra del Señor y salir y 20, 30 minutos después estar hablando, ofendiendo a mi esposa? O sentado con mi esposa almorzando y hablando de un hermano, criticando a un hermano. Dice, ¿cómo es eso posible? Hermanos, esto no debe ser así. Eso es lo que debemos evaluar. Señor, si yo te alabo, te canto, es porque realmente me has salvado y te honro con mi vida. Entonces no debo procurar de ninguna manera ofender con esa misma boca. Y ofender inclusive no solo a mis hermanos en la fe, sino a todo hombre que ha sido creado a la imagen, a la semejanza del Señor. No se debe ofender ni hablar en contra de nadie. Recordemos eso, es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios está reinando en nuestro corazón, lo que queremos hablarle a aquel que no conoce a Cristo es la necesidad del Salvador. Eso es, debemos orar por esas personas. Si vemos algo que está incorrecto, no vamos a criticar eso, sino que vamos a llevar eso en oración. Las palabras correctas, pidiendo al Señor, transforme esa vida. Pero me presento ante el Señor, no me voy y genero murmuración. Porque recuerden, hermanos, eso es un fuego, eso es una destrucción que puede producir. Eso es lo que él entonces podemos afirmar en esta área, en estos versículos, la inconsistencia. Eso no puede verse en la vida de un creyente. Entonces, como a modo de conclusión, ¿de qué está lleno nuestro corazón? Eso es el punto. Podemos considerar eso desde el lunes anterior hasta el día de ayer. ¿Qué salió por mis labios? ¿Cuáles fueron los temas de conversación? ¿Cuáles fueron las palabras que yo proclamé? Nosotros enseñamos, hermanos, que debemos crecer en el entendimiento de la palabra y también en pedir y orar conforme a la voluntad del Señor. Y creo que este es un tema muy adecuado, hermanos. El Salmo 141 y versículo 3 dice, el salmista decía, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Eso es algo que todos debemos orar cada día al Señor. Señor, guarda las palabras que van a salir de mi boca. Guarda la puerta de mis labios. Y rogar al Señor, estamos en Cristo, crecer en nuestra santificación. Estamos en Él, bueno, Él nos ha dado lo necesario. Hemos fallado en esto. Debemos ser humildes y reconocerlo. Pero en el Señor hay perdón, hermanos. Ese es el punto. La palabra nos instruye, nos corrige. Si estamos fallando en esto, es tiempo de ir al Señor en oración y saber que tenemos a nuestro abogado, a nuestro Señor Jesucristo. Y para aquel que está sin Cristo, estas analogías que leíamos acerca del caballo que es controlado también por su lengua, o el barco, lo que usted debe reconocer es que así es como usted vive. Usted vive desbocado o usted va a la intemperie. No hay nada que domine o controle su vida más que su pecado. Y la única manera de que usted pueda ser liberado de eso es acudiendo al Señor Jesucristo. Él le puede libertar de ese pecado y que Él sea entonces el que gobierne toda su vida. De lo contrario, lo que le espera será la condenación en el infierno, como enseña la palabra del Señor. Pero hoy nuevamente, en este día, Dios le concede esa gracia, una vez más, escuchar el Evangelio, que hay en Cristo abundante misericordia. Arrepiéntase y crea en el Señor y tendrá el perdón de pecados y vida eterna. Amén.